Vamos a empezar con el tema y vamos a empezar con un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículos del 15 al 18. El título que le he puesto es La marca de la bestia, por tanto ya estáis situados, ¿verdad? El texto dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fijaros que empezamos ya con un texto bastante duro para la persona que lo lee por primera vez y enigmático también. Hoy hablaremos de esta marca de la bestia. ¿Qué es? ¿Cómo se va a producir? Y si hay indicios de que estamos o estemos llegando a ello. Vamos a leer bastantes textos bíblicos, pero yo diría que vamos a leer aún más citas del Espíritu de Profecía de Elena de White. Y también vamos a mostrar recortes de periódico. Os he de pedir disculpas ante todo porque habrá bastante lectura. Me sabe mal no haber tenido suficientemente tiempo como para poder hacer unas fotocopias transparentes y que desde aquí en el retroproyector lo pudieseis seguir conmigo en la lectura. Pero supongo que las citas, si paráis el oído y atención a cada palabra, encontraréis que a veces hay significados que se nos escapan cuando hacemos una lectura rápida. Por eso os aconsejo que por favor que estéis atentos. Bien, antes de hablar de la marca de la bestia, hemos de saber qué es y hemos de saber si hay un contraste paralelo con esto. Nosotros hablamos de que el pueblo de Dios tiene el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Si Dios tiene un pueblo y lo sella con algo especial, si leemos el contexto de Apocalipsis, de esta zona, de estos textos que hemos leído, nos damos cuenta de que el diablo tiene también algo parecido y lo distingue con una marca a su pueblo. Vamos a entrar un poco en detalles de todo esto. En la antigüedad, ¿sabéis cómo se firmaban los documentos? ¿Verdad que sí? Se cogía un pergamino, se redactaba una ley, normalmente era siempre una ley, y con el anillo de ese señor, cogía cera caliente, pastaba el sello allí, y luego lo imprimía sobre el edicto. Y así sellaba un documento dándole plena validez. Normalmente, y es casi siempre así, el sello y ley va siempre unido. Es muy difícil desasociar estas cosas. Y en un sello se encontraban tres cosas distintivas: el nombre o el título descriptivo de la persona o poder que hacía servir ese sello, el territorio que abarcaba y, por si fuera poco, el derecho a gobernar. ¿Dónde encontramos este sello en la ley de Dios? ¿Está en algún sitio? Buscad conmigo en vuestras Biblias Éxodo capítulo 20 y versículos del 8 al 11. Fijaros que hemos dicho que un sello siempre va asociado a la ley. Por tanto, solo podemos buscarlo en la ley de Dios, este sello. ¿Y en qué mandamiento va a aparecer? Acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí encontramos las 3 características de lo que era un sello. Pero no nos conformemos con este texto. Busquemos el capítulo 31 del mismo libro de Éxodo y leamos 3 versículos, el 13, el 16 y el 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Fijaros como aquí dice claramente que la señal para su pueblo siempre va a ser santificar ese sábado. Y busquemos un texto más en el libro de Ezequiel, capítulo 20 y versículos 12 y 20.
Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Más clara la Biblia no puede ser. La señal para su pueblo, ¿cuál era sino el sábado? Es indiscutible. Pero, ¿dónde se recibe esa señal en el pueblo de Dios? Vamos a buscar dos textos. Volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y leamos el versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí nos dice el nombre. ¿Varía el nombre del sello de Dios? Busquemos Hebreos 8:10 y ahora entenderemos por qué aquí dice el nombre. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Por tanto, además, este pueblo suyo debe reflejar su carácter, porque lleva su ley, ¿dónde? Escrita en su corazón. Voy a leeros una cita del Espíritu de Profecía, manuscrito 34 de 1897. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó, y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en ese mensaje. Es el sello del Dios vivo. No disminuirán las demandas del sábado para acomodarlo a sus negocios o conveniencias. Y fijaros en esta otra cita. Carta 126 del año 1898. ¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. Fijémonos como aquí nos dice claramente, en los textos que hemos leído, que el sello de Dios es el sábado, y que dicho sello no es visible al ojo humano. Debe ser obviamente la marca de la bestia un sustituto implantado contra el sábado, si ese poder iba a hacer un falso día de reposo y de adoración, que precisamente no iba a ser instaurado por Dios, sino por Satán. ¿Qué día se ha impuesto en la cristiandad desde los tiempos de sus inicios? ¿Ha sido el sábado? Eso fue justo después de irse Jesús al cielo, pero poco tiempo después enseguida cambió. ¿Qué día se ha impuesto? El domingo, ¿verdad? Todos los cristianos guardan el domingo. En cambio, yo no he encontrado ningún texto bíblico que verifique que eso deba ser así. Si leemos el contexto de este capítulo, nos damos cuenta de que nos habla de dos bestias. Nuestra Iglesia, desde sus primeros tiempos, ha determinado claramente quién eran estas dos bestias. Una era Estados Unidos y la otra iba a ser la Iglesia popular. Por falta de tiempo no entraremos en más detalles para ampliar esto. Si queréis más detalles, algunos ya lo sabéis y otros, venid a las conferencias. Fijaros cómo advierte el Espíritu de Profecía de cómo va a desenvolverse todo al fin de los tiempos. No perdáis atención a estas citas. La primera se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 318 y 319. Cuando nuestra nación, está hablando de Estados Unidos, que era su nación, de Elena White, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Ya vemos algo raro. Estados Unidos va a dejar un espacio en el cual aparece una ley a favor del domingo. Pero eso, sabéis, no solo será en Norteamérica. A veces se nos ha intentado hacer creer que el problema del domingo va a ser una cuestión allí. Aquí esto no nos va a llegar, ya lo hemos pasado en otros tiempos, en Europa, en España concretamente. ¿Eso es realmente así? El Espíritu de Profecía no dice eso en absoluto. Fijaros. El conflicto de los siglos, página 673. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y en la Carta 90 de 1908 dice: el Señor juzgará de acuerdo con sus obras a los que están tratando de establecer una ley en las naciones, que hará que los hombres violen la ley de Dios. En proporción a su culpa será su castigo. Aquí aparece un detalle un poco más sorprendente. Habrá una ley en las naciones.
Cuidado, no está hablando de una ley en Estados Unidos, una ley en las naciones. ¿Cómo puede ejecutarse eso? ¿De qué modo? ¿Qué situación política debe acontecer para que una ley pueda ser impuesta a todo este mundo? Esto lo vamos a ir viendo. Pero tenemos indicios de que esto puede suceder pronto. Vamos a ver primero cómo la Iglesia Católica se infiltra y coaliga con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Un recorte de periódico sacado de La Vanguardia el día 20 de septiembre de este mismo año, el 2002. Según el run de Josep María Funalleras, dice el cardenal de Los Ángeles, señor Mahony, con motivo de la bendición e inauguración de su nueva catedral: nuestra nueva catedral dará la bienvenida a todas las personas sin importar el estado financiero personal. Solo faltaba eso, que por cuestión económica no pudieses entrar en una iglesia, ¿no? Más adelante continúa: la nueva catedral deberá comunicarse suave pero claramente con los centros gubernamentales y de comercio, con el fin de conectar lo sagrado con lo secular. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esta catedral está en Los Ángeles y nos está diciendo que esta catedral iba a ser uno de los puntos vitales para conectar el gobierno de Estados Unidos con el catolicismo y además con el poder secular. El poder secular son las leyes civiles. No manda la religión teóricamente, mandan las leyes civiles, ¿verdad? Pero todo iba a quedar conectado. Y ahora vamos a leer una serie de noticias y vamos a ver cómo la presión empieza a ejercerse desde finales de la década de los 90, tanto en Estados Unidos como en Europa, a través del Papa y de los gobiernos de derecha, que si os habéis fijado, están mandando mucho en Estados Unidos y mucho en Europa. Junio de 1997, reporte de las estaciones de televisión ABC y NBC de los Estados Unidos. El presidente Clinton ha iniciado una legislación para hacer que en el año 1998, el domingo sea el Día Nacional de la Familia, para que los estadounidenses estén más unidos. El presidente también mencionó que los judíos y los adventistas del séptimo día, con otros grupos minoritarios, podrían oponerse a la idea. Y estamos hablando de la época de Clinton, ¿eh? Las religiones grandes deben ser unidas. Una serie de tomas de mando es requerida. Las divisiones de la cristiandad deben ser paradas. La Iglesia de Roma debe unirse con la Iglesia de Constantinopla. El resto, episcopales, metodistas, bautistas, adventistas del séptimo día, deben ser persuadidos, entre paréntesis, obligados, a unirse. ¿Dónde aparece esto? Yo no sé muy bien el inglés, pero The Daily Advance Sunday, 4 de junio de 1998. No nos quedamos aquí. El Comité Judicial aprobó una modificación a la Constitución que permitirá orar en las escuelas símbolos religiosos en las propiedades del gobierno y dinero recolectado por el gobierno para ayudar a las escuelas privadas religiosas. New York Times, jueves 5 de marzo de 1998. La coalición de americanos que apoyan la separación de la Iglesia y el Estado denunció hoy el voto que el Comité de la Casa de Legisladores había dado en favor de la llamada Enmienda de Libertad Religiosa, que remueve la separación de la Iglesia y el Estado de la ley de los derechos, etcétera, etcétera. Fijaros cómo empiezan a manipular de tal modo las cuestiones políticas, las leyes políticas, para intentar introducir esta ley dominical, separando o derribando, diría yo, el bloque que había ejercido siempre Estados Unidos de separación, ese muro entre Iglesia y Estado. Esto se está intentando derrumbar. Las consecuencias las veremos de aquí un poco tiempo. Según el diario New York Times, el reverendo James Anderson y otros están haciendo pasar peticiones para hacer que la versión Reina Valera de la Biblia sea la Constitución de la ciudad de Brooksville, Alabama, y los 10 mandamientos sus reglas. Dice: he visto el problema de la separación de la Iglesia y el Estado llegar muy lejos de una forma incontrolable, dijo Henderson al Times. Lo que estamos tratando de hacer en esta pequeña población es poner al Estado junto con la Iglesia. Sacado de una revista que es Iglesia y Estado, febrero de 1999. El Papa enviará esta semana un fuerte pedido a los católicos romanos para renovar la naturaleza santa del domingo. Debido a la preocupación de que el día de reposo ha sido usado para negocios y la poca asistencia a la misa en el oeste de Estados Unidos, el Papa pedirá a los católicos que defiendan el día de reposo como un día de adoración y recreación para la familia. Se espera que el documento Dies Domini, el Día del Señor, sea enviado no solo a los arzobispos y curas, sino a todos los católicos fieles. También se espera que ganará apoyo de otras iglesias, particularmente de las cristianas evangélicas, que comparten con el Papa la ansiedad acerca de cómo se trata el día de reposo. David Phillips, director de la Sociedad de la Iglesia, un grupo muy influencial en la Iglesia de Inglaterra, alabó la iniciativa del Papa este fin de semana. Cualquier cosa que el Papa diga que está de acuerdo con la Biblia será bienvenida, dijo Phillips. En este país el domingo se ha puesto a un lado y los cristianos necesitan que el domingo recupere su naturaleza santa.
se veía una foto del Papa que al pie de letra ponía: que quede muy claro, el domingo no se debe trabajar, pues debe ser celebrado como Día del Señor. El Papa pide que el mundo entero guarde el domingo, escrito en 1998. Los cristianos naturalmente se asegurarán que la legislación civil respete sus reglas de mantener el domingo santo. Lo dijo el Papa Juan Pablo II en Dies Domini, agosto del 98. ¿Quién dice que se va a ocupar de que esto funcione? Ellos, sí, pero ¿a través de qué? Como ellos no pueden imponer nada directamente porque no tienen poder civil para hacerlo, van a utilizar el poder civil. ¿Qué sucedió durante el tiempo de la Inquisición? ¿Lo recordáis? ¿No fue exactamente así? Y bueno, y hay más artículos, no quiero leer más artículos de estos, hay muchos más. Al final, todos los que queráis más cosas, yo puedo sacaros copias de esto y daroslo personalmente. Pero eso no son cosas que están sucediendo solo allí. Ver estos favores de la Iglesia en general no solo sucede en Estados Unidos, aquí también. Sábado 24 de noviembre de 2001, en El País, el periódico del País, dice: favores a la Iglesia. Y aquí nos habla de cómo las iglesias católicas van a quedar exentas de según qué pagos y de según qué cosas. Solo ellos, ninguna denominación religiosa más. El País, viernes 26 de octubre de 2001. El PP decide que ninguna entidad de la Iglesia Católica esté sujeta a la ley de asociaciones. La Iglesia Católica es la única organización con nombre propio en la Ley Orgánica del Derecho de la Asociación, aprobada ayer en la Comisión Constitucional del Congreso. La decisión, a propuesta del PP y apoyada por CiU y el PNV, sorprendió a los comisionados porque el proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes no preveía dejar fuera de las exigencias de la nueva ley a las asociaciones católicas con personalidad jurídica civil, sino solo a las iglesias, confesiones religiosas y comunidades religiosas. Por tanto, ¿quién se lleva siempre la mejor parte? ¿Quién tiene que ser oficialmente así? La Iglesia Católica. ¿Cómo ha habido este cambio? Sobre la futura Constitución Europea, de la cual se está trabajando ya desde hace un tiempo y que tiene que ser ejecutada ya, puesta en práctica en el año 2004, como bien sabéis, hizo una declaración el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que coincidió precisamente con Valéry Giscard d'Estaing, todos sabéis quién había sido en Francia, y que está destinado a ser, según han dicho ya, el primer presidente de esta Constitución Europea. Y los dos coincidieron en decir exactamente lo mismo. En esta Constitución Europea se debe ver reflejado claramente que Europa es cristiana, porque desde sus inicios y sus bases ha sido así. ¿Hace falta ley para decir que Europa es cristiana? ¿Por qué? Empiezan por aquí. Y ahora vamos a ver cómo, de forma sutil, van apareciendo breves noticias en los periódicos que van preparando a la opinión pública para ese domingo futuro que nos espera. Sábado 13 de julio del 2002, el periódico: un 10% de europeos trabajan en domingo. Y aquí nos cita dónde se trabaja más, que son las mujeres, en sectores como la hostelería, etcétera, en Dinamarca, Holanda, Suecia, y que en España donde más trabajan son los hombres. ¿Y por qué sacan ahora esto? ¿Qué importa quién trabaja en domingo y quién no? ¿Y qué excusas pondrán para ir aplicando las leyes dominicales que irán en detrimento de los que guardan el sábado? Fijaros cómo Elena White lo describe en El conflicto de los siglos, página 644. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. La moralidad social. Por tanto, ¿cómo se va a imponer el domingo? A través de que hay corrupción en la sociedad, y esto no puede quedar así, hay que evitarlo. Por tanto, tiene que haber un auge de la moral en todos los distintos niveles de la sociedad. Y veremos ahora cómo a partir del fatídico 11 de septiembre, en Estados Unidos, las excusas para montar una sociedad con este nuevo empuje moral se han ido sucediendo una tras otra. Si recordáis, bueno, tengo un artículo aquí del periódico, 13 de julio del 2002, avanza la reforma contable en Estados Unidos. Si os habéis fijado, se han destapado de golpe, porque sí, montones de empresas que están defraudando totalmente al gobierno de Estados Unidos, a los inversores, y ahora han sacado leyes morales, atención, morales, para que esto no pueda ir sucediendo más. Pero fijaros cómo algo ha pasado aquí, en nuestra propia tierra, y nos ha pasado casi desapercibido. Ha salido un código para marcar contenidos audiovisuales autonómicos. ¿Sabéis las famosas series de televisión que ponéis por la tarde la peliculita? Oye, vamos a ver la serie que hacen en TV3 o la serie que hagan en cualquier otra televisión. Pues la ley que ha salido ha sido firmada por todos los partidos políticos de España
diciendo que todas las series deben tener un final feliz. ¿Por qué? Porque dicen de que la sociedad necesita unos cambios, que se está yendo por derroteros que no tiene que ir, y eso hay que evitarlo. Si ponemos siempre historias con final feliz, todo el mundo queda muy contento y muy feliz. Y esto es solo una cosa, esto ha sucedido aquí, pero en Estados Unidos, ¿sabéis? Cuando se estrenó la película de Spider-Man, ¿lo recordáis? Hubo escenas que se censuraron. Aparecían las Torres Gemelas, podía motivar malestar entre la población. Pues no solo terminó con esa película, eso es a partir de cada película que hay cosas que ya no ponen por la moral. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, sacado del país también, ahora vamos a ver cómo se empiezan a recortar las libertades personales, individuales, a raíz de todo esto que aconteció el 11 de septiembre. Estados Unidos y los países de la Unión Europea han promulgado, tras el 11 de septiembre, numerosas leyes para permitir la vigilancia de las comunicaciones por Internet. Sabéis que ha salido la ley de que todo lo que se haga a través de Internet tiene que ser guardado un año por las empresas que se dedican a esto, para verificar esa información. Además, apareció otra ley en la que dice que van a hacer un examen del contenido que hay en Internet y todo lo que crean ellos, ¿quiénes son ellos? No lo sé, que no tiene que estar allí, va a ser retirado. Y además, por si fuera poco, existe lo que se dice en inglés, no sé cómo se le llama, la traducción sería una galleta. ¿Alguien sabe inglés? ¿Cómo sería en inglés? Cookies, ¿no? Pues esas cookies que son rastreadores de donde uno va en Internet buscando cualquier página. O sea que si alguno de vosotros se dirige a alguna página que como cristiano no debería visitar, pues eso queda registrado, ¿sabéis? Y tarde o temprano eso puede ser usado contra nosotros. Pero fijaros cómo la situación política cambia. La Vanguardia, 26 de septiembre del 2002. El Papa hablará al Parlamento italiano. ¿Y qué diríamos nosotros? ¿Y qué? Fijaros en este detalle. Juan Pablo II hablará en el Parlamento italiano el 14 de noviembre. De que lo haya hecho, ¿verdad? En un acto cargado de simbolismo desde que los papas perdieron el poder civil sobre Roma, cuando las tropas italianas entraron en 1870 por la Porta Pía. Será un papa polaco quien entre en el palacio que simboliza la soberanía italiana, destaca Marco Politi, biógrafo papal. Bueno, ya vemos cómo el Estado se vaya diluyendo con la religión. Pero, ¿sabéis? A mí quizás una de las noticias que más me sorprendió y que algunos de vosotros ya conocéis, apareció el día 20 de septiembre de este año. Italia devolverá el crucifijo a las escuelas. ¿Y sabéis qué dice aquí? Que debido a la insolencia de los musulmanes, que, digamos, entre comillas, pasan de lo cristiano y están queriendo imponer su fe, Italia se ve obligada a sacar una serie de leyes donde el crucifijo sea obligatorio en todos los sitios públicos, escuelas, cárceles, aeropuertos, hospitales. Pero no queda aquí el asunto. Si alguien se niega, va a pagar una multa entre 500 y 1.000 euros y puede llegar hasta 6 meses de cárcel. Sorprendente, ¿verdad? Pero esto no suena a Inquisición. ¿Sabéis a raíz de qué vino esta ley? 3 días antes el Papa saca una de sus encíclicas en la cual habla y alaba el crucifijo como signo del cristianismo. Qué curioso, y 3 días después aparece esta ley. No tiene tan poco poder como algunos se imaginan, ¿verdad? Y veamos cómo los gobiernos empiezan a dar un cambio en su seno. Sacado del Punt Diari, un periódico en catalán, el 5 de agosto del 2002, la ultraderecha religiosa, os lo estoy traduciendo, y el gobierno. La novedad del nuevo gobierno de Aznar es que a los miembros del Opus Dei, como Federico Trillo, se les han añadido los de una nueva congregación, la Legión de Cristo, que ha conseguido situar Ángel Acebes y José María Michavila. ¿Creéis que las personas que están mandando en España no están metidas en asunto religioso? ¿No son de derecha pura? Pues bien, tendríamos que cambiar el modo de pensar, porque esta gente son las que están mandando y son la gente que va a favorecer una ley dominical, y no tan solo aquí, esto está pasando en el resto de Europa. Y ahora fijémonos en esto. ¿No habéis encontrado extraño el hecho de que en muy poco tiempo hayan empezado a desaparecer niños de todas partes, especialmente en Estados Unidos? De repente, porque sí, empiezan a desaparecer niños que no saben dónde está, y algunos se encuentran desgraciadamente muertos, y de qué formas, ¿no? Pero eso no se ha limitado allí, ha pasado también en Europa.
Rápidamente Bush dijo que esto se tenía que frenar de algún modo. Y en Inglaterra, vosotros recordáis el hecho que sucedió miércoles 4 de septiembre del 2002, un chip contra los secuestros. Aquí aparece el qué. Aparecen unas niñas que todos recordáis que se formó una debacle, de 2 niñas asesinadas cruelmente y habían desaparecido. ¿Cómo se podía evitar eso? ¿Hay alguna forma de saber dónde están nuestros niños las 24 horas del día? Sí, por supuesto. Un chip contra los secuestros. Formidable. Por fin podemos estar seguros. Vayamos donde vayamos, alguien sabrá dónde estamos. Curiosamente, este chip está conectado al satélite y al ordenador personal de cada familia, con lo cual es muy fácil en cualquier momento teclear las teclas de allí y ver dónde está nuestro hijo en cualquier momento. Esto es fantástico, ¿verdad? Qué bien. ¿Sabremos dónde está nuestro hijo? Siempre. Pero, ¿tiene aspectos positivos? Aparte de este, sí, por supuesto. Tienen más aspectos positivos. Un chip implantado bajo la piel contendrá el historial médico de cada paciente, lunes 11 de febrero del 2002. Esto ya está en marcha, ya funciona. Sin ir más lejos, un hijo de nuestra hermana Susiduk lo lleva, se lo implantaron, porque sufre del corazón, tiene problemas. ¿Y esto cómo funciona? Pues allí aparece nuestro historial médico en 5 líneas, más o menos, en los cuales se dice todo lo que nos pasa. Y con un simple aparatito parecido al lector de códigos de barras de cualquier producto de supermercado, se lee automáticamente el historial de esa persona. Es fantástico, ¿verdad? Fijaros cómo todo empezó marcando animalitos domésticos. Los gatos, los perritos, y así, si se perdía, sabíamos dónde estaba, ¿verdad? Con el satélite se encuentran. Yo no sé si esto a vosotros os suena normal. A mí no me gusta esa idea. Vamos a ver por qué. Yo solo os diré una cosa. ¿Recordáis cómo eran marcados los judíos en la Segunda Guerra Mundial por los nazis? Les hacían una señal para distinguir los que eran judíos. Y fueran donde fueran, por si se escapaban del campo de concentración, sabían que eran judíos. Y claro, al tener esa marca, poca gracia les hacía, pobrecito a ellos, ¿no? Lo que les podía acarrear. Pero hemos visto que el pueblo de Dios al último tiempo no va a tener ninguna marca visible. No la va a tener. La van a ver los ángeles de Dios, pero los ojos humanos no. Pero, en cambio, los de la marca de la bestia, las personas que se hayan sometido voluntariamente a seguir a este nuevo orden mundial. El espíritu de profecía nos dice algo respecto a esto. Fijaros en esta cita que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. Sabéis, hace un tiempo que en nuestras iglesias se levantan teólogos y demás personas que dicen de que, ¿recordáis lo del 666, el Vicarius Filii Dei, que todos habíamos aprendido, que eso ha quedado desfasado, que eso no es así? Y entre otras cosas, pues el espíritu de profecía, que ya en su tiempo lo estaba anunciando, resulta que le da plena validez a eso. Pero fijaros, no se contenta con decir esto. ¿Qué añade? Fijaros en esto. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo, pero se ha de realizar una obra muy solemne en nuestro mundo. Por tanto, la marca de la bestia, dice ella, que es todo lo que el pueblo adventista había dicho antes, pero que habrá cosas que iremos viendo en un futuro, porque en sus tiempos no se podía saber. Vamos a ver qué más puede ser. A mí me interesa personalmente, no sé a vosotros, pero si el espíritu de profecía me está advirtiendo, voy a ser tonto si lo ignoro, ¿verdad? Fijaros, leamos un texto, Juan 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los discípulos había cosas que no podían entender, era totalmente imposible en su época, incluso nuestros pioneros en el movimiento adventista. Pero ¿y nosotros ahora, cuando nos acercamos tan plenamente al tiempo del fin? Es una promesa, debemos entender. Yo no sé si vosotros sabéis que en la década de los 90 hubo un proyecto llevado a cabo por unos señores del que pocas cosas se conocen y que desde aquí yo os he hablado, incluso se hizo una reunión por la tarde, que son los masones. Curiosamente, estos señores, que mandan mucho en Estados Unidos, además de otros sitios, hicieron un proyecto en el cual trabajaron varias personas. ¿Sabéis cuál era este proyecto?
Pues que todo el mundo... Primero, vamos a hacer un inciso, antes de continuar con esto. ¿Vosotros os habéis fijado que últimamente están saliendo una serie de noticias que están diciendo que las tarjetas de crédito son fácilmente falsificables? ¿Por qué? ¿Sabéis? Este proyecto dice de que está previsto que el dinero en curso metálico se retire y todas las transacciones sean automáticas, con la cual cosa, teóricamente, Hacienda no va a perder absolutamente nada y todo el mundo estará completamente controlado. ¿A través de qué? ¿Sabéis? Cuando trabajaban en este proyecto, optaron en un principio por solo dos cuestiones. Una, vosotros habéis visto a alguien entrar a una discoteca o salir de ella, les ponen una marca, ¿verdad?, que solo se ve a través de cierta luz. Pues esto es en lo que trabajaron. Pero esta señal tenía un gran problema, un gran inconveniente. Y es que con esto no se puede saber dónde estás. Y entonces apareció la segunda opción, en la cual ya se llevaba un tiempo trabajando y que se demostró ser mucho mejor. Y era precisamente lo conocido como el Very Chip. El chip que se trabajaba en los animalitos y que se ha aplicado en los enfermos de corazón y demás, se quiere aplicar a todas las personas. En un principio de forma voluntaria. Pero, ¿qué se consigue con eso? Pues precisamente que a través de satélite sepan siempre dónde estás. ¿Sabéis? Elena White nos decía algo al respecto que creo que vale la pena tener en cuenta. Si estas transacciones se van a hacer así, de este modo, ¿sabéis? Está diseñado de una forma en la cual vosotros iréis a comprar algo o iréis al banco y no tendréis que sacar la libreta de ahorros ni nada parecido, ni el dinerito, sino que sencillamente os va a ser implantado, o dicen que debe ser implantado en la mano derecha o en la frente. Qué curioso, ¿eh? Dicen precisamente eso. Para que así, con un lector de estos parecidos al código de barras, en un momento, ¡pip!, está hecha la transacción. Es sorprendente, parece ciencia ficción, pero eso ya se ha implantado en seres humanos. Hay varios estados en Estados Unidos donde los prisioneros ya lo llevan por si se escapan. Y hay bases militares en Estados Unidos donde el dinero funciona así, ya no corre en metálico. Pues bien, fijaros toda esta situación, cómo Elena White se ve venir algo. Si nosotros tenemos el dinero acumulado en los bancos, que es lo normal, porque nadie lo suele tener debajo de un tocho, ¿qué puede pasar con esto? Review and Herald, mayo 21 de 1878. Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Claro, si no los podrás sacar, si no aceptas una marca así, tú no lo puedes sacar. Deseado de todas las gentes, página 97. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley. En obediencia a las potencias terrenales se les prohibirá comprar o vender. ¿De qué forma sabrán si nosotros somos adventistas y guardamos el sábado o no? O si uno guarda el domingo o no. Eventos de los últimos días, página 152. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hay una obra que debe hacerse todavía y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los cuatro vientos puedan soplar sobre la tierra. Antes de la última gran conflagración general, de la que vimos en otro culto aquí, de esa gran guerra, algo va a suceder. Buscad Apocalipsis 14 del 9 al 12. Me voy a saltar muchas citas porque el tiempo ya apremia. El texto dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sabéis por qué este chip se quiere implantar en la mano derecha o en la frente? ¿Por qué no se puede implantar en el pie o en la oreja? ¿Sabéis? Curiosamente, parece ser que el cuerpo humano tiene dos puntos en los cuales la temperatura cambia con prontitud. ¿Sabéis? Este chip funciona con litio, es su batería, por decirlo de algún modo.
¿Y cómo se recarga? Pues precisamente con estas variaciones de temperatura. Y es precisamente en estos dos puntos. ¡Qué casualidad! Mensajes selectos, página 161, tomo 2. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Cuidado con esto. Hay gente que al leer esto enseguida, pues me voy al campo y lo abandono todo, y luego vienen los chascos, ¿verdad? Ella también habla en otros escritos que, si Dios quiere, encontraremos el lugar que necesitamos. Pero atención, muchos otros tendrán que quedarse en las ciudades hasta el mismo momento del fin, porque su faena estará allí, su faena espiritual. Fijaros en esta otra cita, impresionante. Yo creo que es impresionante debido a lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Carta 116 de 1896. Cuando el poder del hombre dice, yo te calificaré como un perturbador de la paz. Ellos pueden responder, así calificaron a Jesús, quien era la verdad y era gracia y paz. ¿Cómo seremos determinados? Perturbadores de la paz. ¿Por qué? Porque iremos en contra de la situación del mundo. ¿Y qué es un perturbador de la paz? Es algo parecido a un terrorista, ¿verdad? Pues ya veis cómo van las leyes hacia los terroristas. Intentaré encontraros una cita, ya casi terminando. Me salto muchas, quien quiera se las voy a dar al final, y a ver si la encuentro porque creo que vale mucho la pena. Fijaros si me estoy saltando citas. Hay montones de citas que hablan de esto y nos dan, pelos y detalles de muchas cuestiones que a veces nos pasan totalmente desapercibidas. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Lo que en un principio va a empezar como una cosa casi sin trascendencia, se va a ir complicando. Y fijaros en esta cita, que creo que no tiene nada de desperdicio y que nos da una vislumbre de que si esa marca de la bestia es solo el domingo, de algún modo debe detectarse para saber si una persona guarda el domingo o no. Fijaros, Profetas y Reyes, página 140 y 141. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que, atención a esto, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo. Reciban la señal de lealtad a ese domingo. Por tanto, el domingo sí es la marca de la bestia, pero una señal debe acreditar quién guarda el domingo y quién no. Por tanto, la idea de que el Berry Chip puede ser algo empleado por este gran poder no es una barbaridad. ¿Sabéis por qué hacemos esta predicación? Se había previsto hacer un mes de reavivamiento en la iglesia. ¿Qué quiere decir un reavivamiento? Si hay un reavivamiento, es señal de que la cosa está dormida. La gente estamos dormidos. Los adventistas como pueblo estamos dormidos. Sentimos la necesidad de revitalizarnos, ¿verdad? ¿O no? Si no la sentimos, verdaderamente tenemos un problema. Y este culto estaba destinado a que nos diésemos cuenta de que los acontecimientos que están sucediendo están pasando muy rápidamente a nuestro alrededor y no sabemos dónde meterlos en la profecía, ¿sabéis? Y eso es un gran problema, porque no sabemos en qué tiempo estamos viviendo de la historia, entonces, si no lo hacemos así. Hay muchas otras citas donde el espíritu de profecía nos dice que este problema va a estar en toda la cristiandad, en el mundo occidental. Y nos dice que empecemos a prepararnos ahora. Analicémonos a nosotros mismos. ¿Cómo guardamos el sábado? Esto va a ser la demarcación final entre los que acepten a Dios o no lo acepten. ¿Trabajamos nosotros en las horas que son sabáticas? ¿Prolongamos el tiempo del viernes? Porque bueno, si me como unos minutos, unas orillas del sábado no pasa nada. O el sábado voy a trabajar un poco antes porque lo necesito. ¿Creéis que Dios nos puede bendecir así?
Si no estamos superando ahora esta prueba, que de hecho es una prueba y dura, las cosas como sean, porque no es fácil adaptarse a veces a esta situación, cuando puede haber escasez, pero allí está nuestra fe en Dios. Los que hemos pasado por estas circunstancias sabemos que Dios no nos ha dejado nunca desamparados, al contrario, hemos visto su mano claramente. Si ahora en una situación de paz, como aún estamos viviendo, empezamos a pasar del sábado de estas formas, o de otras, porque no hace falta que sea trabajando, puede ser de otras cuestiones, ¿qué esperamos ante una situación tan adversa como la que nos dice la Biblia que va a suceder? ¿Entonces estaremos firmes porque sí? Es absurdo pensar eso. O nos preparamos ahora y empezamos ahora, o no podemos esperar un milagro del cual nosotros no pongamos nuestra parte. Había más noticias para daros, pero es igual, podemos hablarlo en cualquier otro momento. Pero fijaros cómo Dios nos dice de que quiere que sepamos, y hay citas de Ellen White que no os leo ahora, que quiere que sepamos en qué momento estamos viviendo en la profecía. Y que sepamos aplicar los acontecimientos de nuestro alrededor a la profecía. Esto es importante. Muchas veces decimos, son especulaciones. Especulaciones a veces son demostrables, y eso es lo que hemos de intentar, pero tampoco sin caer en fanatismos. Para finalizar, quiero dejaros con un texto bíblico. Yo, la verdad es que agradezco a Dios porque nos ha dejado cosas muy claras de las cuales podemos servirnos para hacer que mucha gente conozca la verdad antes que sea demasiado tarde y para que a nosotros el día del Señor no nos sorprenda. Lucas capítulo 21 y versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, no está lejos, está cerca, y yo diría muy cerca. Quiera Dios que verdaderamente despertemos, porque lo que está sucediendo a nuestro alrededor es demasiado trascendente para que lo ignoremos. Amén.